Era un día soleado de primavera en la lujosa mansión de los García, una familia de renombre en la ciudad. La mansión, ubicada en las afueras, estaba rodeada de jardines exuberantes, con fuentes de agua cristalinas y una vegetación que parecía haber sido diseñada por los mismos dioses. Entre todas las personas que trabajaban en la casa, había una figura que se destacaba por su presencia discreta pero firme: Martín, el jardinero. Martín tenía 28 años, cabello oscuro y unos ojos profundos que reflejaban una mezcla de serenidad y un toque de melancolía. No era de hablar mucho, pero su trabajo era impecable. Siempre había sido un hombre humilde, y su vida había transcurrido entre jardines, plantas y árboles, hasta que una oportunidad lo llevó a trabajar para los García. Había encontrado en esa mansión un empleo que le daba estabilidad, aunque no podía evitar sentirse ajeno a la lujosa vida de sus empleadores. Por otro lado, Claudia García, la matriarca de la familia, era una mujer de 45 años, imponente, de mirada afilada y una figura que no pasaba desapercibida. Había heredado la fortuna de su familia y se había hecho un nombre en el mundo de los negocios. Su vida parecía ser perfecta, con una mansión llena de lujo y una carrera exitosa. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, Claudia cargaba con un peso emocional que rara vez mostraba. Había perdido a su esposo en un accidente hace años y, desde entonces, había dedicado su vida al trabajo, manteniéndose alejada de cualquier vínculo personal que pudiera ponerla vulnerable. Una mañana, mientras Claudia disfrutaba de su desayuno en la terraza, observó desde la ventana algo que le llamó la atención. Martín estaba cerca de la entrada, sacando unas herramientas de su coche, pero lo que le inquietó fue que, por un breve instante, vio cómo el jardinero guardaba algo en su bolsillo con un gesto furtivo. No fue mucho, pero algo en la actitud de Martín le dio un mal presentimiento. Algo no está bien, pensó Claudia, sintiendo una molestia que no podía explicar. Había escuchado rumores de algunos trabajadores que se quejaban de ciertos comportamientos de Martín, aunque nunca había hecho caso de esos chismes. Sin embargo, esa mañana, algo en su interior le decía que debía investigar más a fondo. Claudia no tardó en decidir que debía confrontarlo. Se acercó a él con paso firme, su rostro implacable. Martín levantó la mirada al verla acercarse y notó la tensión en el ambiente. Sin decir una palabra, Claudia se plantó frente a él. «Martín, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Claudia con una calma tensa, como si algo en su interior le exigiera actuar con autoridad. Martín, desconcertado, asintió con la cabeza. No entendía qué estaba pasando, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. El silencio que se creó entre ambos fue palpable. «Te vi ayer», continuó Claudia, cruzando los brazos. «Vi cómo guardaste algo en tu bolsillo. No quiero ser mal pensada, pero tengo que asegurarme de que todo está en orden». El corazón de Martín latió con fuerza. ¿Qué había visto? En realidad, había encontrado un pequeño objeto que había caído del jardín, una vieja moneda que le había parecido interesante. No pensó que fuera algo valioso ni importante, pero al ver la actitud de Claudia, su mente comenzó a desbordarse de incertidumbre. «No sé de qué está hablando, señora García», respondió Martín, sin saber qué más decir. «Antes de continuar quiero saber tu opinión. ¿Qué te están pareciendo las historias de este canal? Te leo en comentarios. Ahora sí, continuemos». Claudia lo miró fijamente. No podía permitirse mostrar duda, no con tantos intereses en juego. La ansiedad se apoderó de ella por un momento. Su vida, tan cuidadosamente construida, podía venirse abajo por un simple malentendido. No podía fallar. «¿Me estás diciendo que no tienes nada que ocultar?», insistió Claudia, su tono volviéndose más firme. Martín, sintiendo la presión y la gravedad de la situación, comenzó a sudar. Sabía que no podía dejar que las cosas llegaran tan lejos, pero también sabía que cualquier intento de explicar la moneda sería inútil. Ya había algo en el ambiente que sugería que Claudia no iba a detenerse hasta encontrar una respuesta que satisficiera su paranoia. «No tengo nada que ocultar», dijo, con la voz entrecortada. Claudia no estaba convencida. Había algo en su tono, en su actitud, que le parecía fuera de lugar. ¿Y si realmente había robado algo? El pensamiento le dio vueltas en la cabeza. Estaba tan convencida de su sospecha que no consideraba otra opción. La tensión era insoportable. Sin mediar más palabras, Claudia dio un paso hacia adelante, y en un impulso de frustración y necesidad de tener control de la situación,
señaló de manera abrupta. «Quítate la camisa», ordenó, con firmeza en la voz. Martín se quedó petrificado, incapaz de reaccionar al principio. ¿Estaba en serio? ¿Qué estaba pasando? Pero el tono de Claudia le dejó claro que no había espacio para discusiones. La situación era más que incómoda. No quería que llegara a este punto, pero parecía que no había salida. ¿Por qué?, preguntó Martín, su voz llena de confusión. «No quiero sorpresas», replicó Claudia sin dudar. Era como si en ese momento su mundo estuviera colapsando y todo lo que tenía era el control sobre esta confrontación. Martín, sin más remedio, obedeció. Sabía que lo que sucedía no tenía lógica, pero al mismo tiempo, no podía poner en peligro su trabajo. Al quitarse la camisa, Claudia lo observó detenidamente, buscando señales de que algo estuviera fuera de lugar. Pero no encontró nada. Su pecho estaba marcado por cicatrices leves, pero no había señales de robo, de objetos escondidos o de cualquier cosa que pudiese confirmar sus temores. Martín, sintiéndose cada vez más avergonzado, trató de explicar lo sucedido. «No hay nada, señora García. Solo fue una moneda vieja que encontré. No significa nada». Claudia se quedó en silencio por un momento, mirando su rostro. La duda comenzó a disolverse en su mente, reemplazada por una sensación de vergüenza y culpa por haberlo tratado de esa manera. ¿En qué momento había comenzado a desconfiar tanto de las personas que trabajaban para ella? ¿Acaso todo lo que había logrado, todo lo que había ganado, la había llevado a perder la capacidad de confiar en los demás? En ese momento, una extraña calma la invadió. Decidió dar un paso atrás, en un acto de vulnerabilidad que no había experimentado en años. «Lo siento, Martín. No sé en qué estaba pensando. No debí haberte tratado de esa forma». Martín miró a Claudia, sorprendido por su sinceridad. Durante todo el tiempo que había trabajado en la mansión, nunca la había visto tan vulnerable. Algo en su corazón comenzó a ablandarse. Tal vez, pensó, la señora García no era tan diferente de él después de todo. Después de unos minutos de silencio, Claudia rompió el hielo. «¿Por qué no te tomas el resto del día libre?», sugirió. Yo también necesito pensar». Martín, aún algo desconcertado, aceptó la invitación de Claudia sin mucho que decir. Mientras salía de la mansión, no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y desconcierto. Aunque todo había comenzado con una confrontación incómoda, ese día marcó un cambio importante en su relación. En lugar de quedarse atrapados en la desconfianza y la incomodidad, ambos decidieron empezar de nuevo, esta vez con una base de honestidad y comprensión mutua. Con el paso del tiempo, Martín y Claudia comenzaron a forjar una amistad genuina. A pesar de que venían de mundos completamente distintos, ambos se dieron cuenta de que compartían algo importante: una necesidad de conexión, de ser escuchados y comprendidos. Martín, que había vivido una vida sencilla, comenzó a ver a Claudia como una persona más allá de su rol de patrona. Por su parte, Claudia, quien había vivido rodeada de lujo pero atrapada en su propio aislamiento, vio en Martín a alguien real, sincero, que no la veía solo como un símbolo de poder, sino como una persona vulnerable con la que podía contar. A medida que los meses pasaban, la relación entre ellos se fue fortaleciendo. Claudia comenzó a dejar atrás su necesidad de control, entendiendo que no todo en la vida podía ser gestionado con rigidez. Aprendió que las conexiones reales se basan en la confianza y la apertura, algo que Martín le enseñó sin siquiera proponérselo. Mientras tanto, Martín, quien había sentido la frialdad de Claudia al principio, empezó a sentirse más valorado, no solo por su trabajo, sino por la persona que era. Ya no era solo el jardinero, sino alguien en quien Claudia confiaba tanto profesional como personalmente. Al final, un día, mientras compartían una conversación tranquila en el jardín, algo cambió en el aire. Fue una conversación sencilla, pero al mismo tiempo cargada de significado. Martín miró a Claudia con una mirada más profunda de lo habitual y, por primera vez, ella le respondió con una sonrisa llena de ternura, una sonrisa que reflejaba un entendimiento que ambos habían alcanzado después de todo lo vivido. «Gracias por darme una segunda oportunidad, Claudia», dijo Martín, su voz sincera. Claudia, con la misma intensidad en su mirada, le respondió sin dudar. «No fue solo para ti. Fue también para mí». Y así, entre trabajo, risas y largas conversaciones sinceras, lo que había comenzado como un malentendido se transformó en una relación sólida.
Lo que parecía un comienzo torcido se convirtió en una amistad que, con el tiempo, floreció en algo más profundo. En la vida, a veces lo que parece ser un tropiezo puede ser, en realidad, el primer paso hacia algo mucho más grande y significativo. ¿Qué te pareció la historia de hoy? Deja un comentario con tu opinión. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.